Bueno, ¿tenés la foto? Esto, una de las fotos de la semana. Si hay foto y video, ¿eh? Si hay foto y video, dicen. No. Si hay foto y video, no sé. Alberto Medina Sí, Méndez. ¿Quién es foto este y que está video, atrás de y- Medina Méndez? ¿Quién es el que está ¿Quién es atrás? que No sé, quiere no sabemos. colgarse de los laureles de Medina Méndez? Era aprovechar la fama de Medina, Sí, Medina claro. Méndez. Vamos ¿Quién a es que está al lado de preguntarle. Medina Méndez? Por eso, sabemos. ¿Viste? Si querés hacer SOS dice la del chaleco. algo así. Bueno, Alberto, ¿cómo estás? Gracias por venir y A usted por la obviamente, invitación. si bien nosotros sabemos cuál es el vínculo que tenés con Javier Milei, siempre, digamos, una foto con el presidente es una foto con el presidente y genera y dispara un montón de interpretaciones. No, Falsa eco conjetura. fácil. ¿Es verdad que vas a ser el próximo candidato de No. la Libertad Avanza en Corrientes? Para nada. Ungido por Milei. Falsas Su- conjeturas. Bueno, contanos, Alberto, los entretelones, cómo se da esta visita. A ver, se da en el contexto de un tema que el presidente lo apasiona y a nosotros también, en el Club de la Libertad, que tiene que ver con la batalla cultural, y con temas que están hoy en la agenda de la discusión pública. Y por otro lado, nosotros tenemos dentro de muy pocos meses el Congreso de Economía Regional, el número 11, que se hace todos los años en noviembre, del que él ha participado 7 veces. Y por supuesto la temática que nosotros vamos a llevar adelante tiene que ver con lo que entendemos que va a ser la agenda que viene. Siempre el Club de la Libertad trata de discutir temas del futuro, digamos, de lo que nosotros consideramos que va a ser parte de la discusión. Fíjate, el año pasado fue la reforma del Estado. Sí. Y hoy estamos... Hoy es el y hoy- presente. exacto. Y esta vez va a tener que ver con la internacionalización de la economía. ¿Qué es la internacionalización? Un proceso en el que exteriores. Argentina está empezando a caminar, que tiene que ver con la integración económica, y creemos que una vez que las variables económicas encuentren de alguna manera un puente, vamos a estar discutiendo esto, digamos, ¿sí? Y creo que por ahí, a ver si Sí, le retomo el pusieron problema. un A ver, ruido ahí. Bueno, Esos son Hay un los... sonido raro. La no, lluvia. Hay ahí un- vamos a tener problemas para... Bueno, ver sácate si- eso, no exacto, importa. exacto. Ahí está. Ahí Ahí viene... está, bien. Ajá. Decía, a ver si ahí lo, Llevemos te lo eso que hace devolvemos. ruido. Muchas gracias. No, decía que en ese contexto se dio una conversación que tiene que ver con este tema y con los potenciales invitados que nosotros teníamos pensado en la agenda para noviembre, además de otras cuestiones que están más vinculadas a las fundaciones liberales en Argentina, un poco el debate que nosotros consideramos que viene es el de la desregulación también, y las fundaciones que tienen una participación federal en muchas provincias empiezan a discutir estos temas en las provincias y en los municipios, ¿no? Y Milei que viene a ser como una especie de gran padrino de todas estas fundaciones liberales, que hasta hace un momento, hasta hace algunos años, era más difícil la prédica de estas ideas. Imagino que ahora con lo que Milei representa, se tiene otro tipo de llegada, ¿o no? Exacto, y además tiene una referencia diferente, digamos, y además tiene acceso por ahí a vinculaciones o contactos que por supuesto nosotros no tenemos, y entonces por ahí también pasó la conversación de algunos jugadores que podrían ser expositores, que con los que el presidente tiene un vínculo directo, nosotros lo conocemos por terceras personas y bueno, nos va a facilitar esa llegada. Parte de la conversación pasó claramente por ahí, como pasó también por temas que tienen que ver con la economía, de la marcha de la economía, de la marcha de la política en términos más generales, digamos. Él está muy metido en la discusión geopolítica internacional, tiene una mirada sobre lo que pasa en Estados Unidos, en Venezuela, en la región. Pero me decís que no habla nada de política local, o sea, legislativa 2025. Yo sé que es difícil de entender, pero el presidente de la Nación no habla de política doméstica. Es decir, ni siquiera un tema de su agenda de conversación. Hay claramente actores dentro del gobierno que se ocupan de esos temas y que tienen la responsabilidad de Vos llevar decís adelante... que ahora, Ya dijo, una pero- cosa era entonces- antes de presidente, pero ahora no le interesa tener Pero legisladores. ya dijo Franco. A ver, tiene de alguna manera delegado en los funcionarios, lo cual, dicho sea de paso, Sí. está bien, digamos, es lo correcto. Sí, no sé. Y tiene una responsabilidad que es gobernar. Y entonces, digamos, dedicarle tiempo a ver si en un lugar hay un candidato que va a ser en tal lugar, en otro, quién va a ser candidato a intendente acá, un gobernador. Nosotros nos malacostumbramos a una lógica que en realidad no tiene que ver con la alta política. La alta política, cuando tiene que administrar un país que tiene 40 y pico de millones de habitantes, problemática de todos los colores. Bueno, pero yo te entiendo que puede ser distinto y que eso nos cuesta, pero el que tiene la última palabra, a ver, hoy el Seguramente, sello de no los tengo duda de eso. libertarios, de la Libertad Avanza, es un sello que suma, A ver, digamos, debe tener interesante. opinión Ajá. y seguramente la tendrá cuando tenga que tenerla, digamos, ¿no? La pregunta es pregunta, si hoy... la pregunta para... ¿Y Sí. con Karina no hablaste? No, para nada, Porque de esos temas se habla con Karina. para nada. Karina es la que maneja la agenda política y la que está
desarrollando la inserción del Partido de la Libertad Avanza en todos los distritos. Karina Sí creo- Menem es Sí las creo, lecciones, ¿no? sí creo que el presidente tiene obviamente opinión en el tema, seguramente lo consultarán por este tipo de cuestiones, seguramente opinará cuando tenga que opinar, pero hoy no forma parte de la agenda, digamos, y mucho menos de esta conversación que tenía mucho más que ver con aspectos de la batalla cultural, donde él, por otro lado, es un apasionado, digo también para entender esto, ¿no? No es que se ocupa de esta cuestión por un tema secundario para él. Él todo el tiempo está discutiendo. Al día siguiente de ese encuentro del día martes tuvo una presentación con empresarios y si vos escuchás la conferencia, todo pasó por ahí, por esa conversación. A ver, decime fácil, ¿qué es la batalla cultural? Esto que hoy estemos discutiendo si el déficit está bien o está mal. Hace un año atrás, 2 años atrás, la mayoría de los argentinos decían, no está mal que el Estado gaste más de lo que le ingresa, no está mal que emita moneda, no está mal que se endeude. Hoy eso cambió. Y eso es parte de un proceso en el que la gente empezó a cuestionarse o a preguntarse, hay actores que discuten esto, y me parece que hoy tenemos una conversación diferente, digamos. ¿Por qué antes la reducción del Estado era mala palabra y hoy no? ¿Por qué antes el achicamiento del gasto público, la palabra ajuste era mala palabra y hoy pareciera no serlo? Por lo que la mayoría de la gente empieza a decir, me parece bien que gente que no trabaja no cobre un sueldo por no trabajar. Me parece bien que haya militantes que cobran por no hacer nada, digamos. Esta conversación hace un año atrás no estaba ni en la conversación. Alberto, pero en esta conversación, si se puede o no se puede decir, las secuelas, ¿él las está viendo? Yo creo que está muy concentrado en lo que él ha dicho públicamente, porque en ese sentido me parece que Javier Milei es un personaje también extraño, ¿no? Es muy transparente en términos de lo que piensa y lo que dice. Es decir, no es que en privado dice una cosa y en público dice otra, digamos. Él dice, a mí me convocaron y me votaron para cumplir una misión. La misión tiene que ver con reducir la inflación y mejorar el tema de la inseguridad. Dentro de lo que puedas, obviamente, uno tiene la impresión de que él hace un análisis económico, no te voy a decir lo que dice el Excel y compañía que se dice, pero hace un análisis económico, ponele científico, y los costos sociales le importan poco si ese modelo va a tener éxito. Me parece que a él le importan 3 pitos los costos sociales y su modelo cierra. Creo que no cierra tampoco. Pero él tiene una consideración de los costos sociales que son sí, otros, lo no dijo se nota, miércoles. no se nota Bueno, para la nada. inflación, y ahí te dijo, se puso a llorar por los pobres. La inflación es el costo social más alto que paga un argentino. Entonces, si seguimos discutiendo que la inflación está bien, que no pasa nada si te aumentan los precios, es un tema menor, y lo social es darle una bolsita de mercadería a una persona, tampoco, claramente tiene una visión diferente probablemente al promedio de la política. El promedio de la política quiere usar dinero para repartir, para que le agradezcan el reparto. Y eso lo pone en una situación de sensibilidad. Lo cierto es que la cantidad de pobres que tiene Argentina no es así. Producto de la sensibilidad, digamos, Perdón. Y creo que sea una... No es así, Alberto. Su peor enemigo, su peor enemigo ideológico, político, hasta cultural, supuestamente, es el socialismo. Y los socialistas no quieren eso, los socialistas quieren que el Estado sea eficiente, que que todos laburen y al que, discúlpame, déjame terminar, parece uno que conocemos, que todos laburen, y lo que se le critica justamente al socialismo es que al que no labura, garrote, pero quiere que todos laburen. O sea, lejos de eso de vivir, los que inventaron, perdón, déjame terminar, los que inventaron el sistema prebendario fueron justamente todos los gobiernos conservadores, empezando por los provinciales. Y después de la crisis del 2001 se degeneró el tema de la nación con todos los planes sociales. Con los prebendarios no tuvieron nada y que los ver. gobiernos populistas como Macri, por ejemplo, que Cristina le dejó 250.000 planes sociales y él lo llevó a 1.250.000. Y es tu amigo Macri que dice que hay que achicar el Estado. Los prebendarios no estaban en el peronismo. No, prebendario hay en todos nuestros gobiernos, pero te digo, ideológicamente no tiene nada que ver, porque los que están en la antípoda de lo que el tipo dice, los que están en la antípoda de lo que el tipo dice, no quieren que haya nadie que no labure. Esta es una vieja discusión entre lo que debería ser y lo que es. Bueno, en el plano de lo que debería ser, el socialismo quiere cosas que jamás consigue. Y Stalin lo consiguió. A un costo social. A costo de 37 millones de muertos. Por eso, entonces, esa supuesta sensibilidad que el socialismo vende, en la praxis jamás se da, digamos. Lo que se da es un despilfarro del dinero, corrupción,
empresas que crecen a expensas de negocios poco transparentes, bueno, lo que ya conocemos. No, el ¿sí? socialismo no El posa socialismo en toda su forma. perdón, no posa, En no la posa, mirada de perdón, Milei tiene otro- el otra socialismo connotación tu palabra. no posa de sensible, posa el, Bueno, vos estás hablando el del mecanismo, ultracomunismo. el mecanismo es la dictadura del proletariado, Claro, acá vos laburamos estás hablando todos, de la Unión acá todos laburamos y el que no labura, Vos garrote. estás hablando de la Unión Soviética. Bueno, No, de cualquier sistema serio. cuando Milei describe socialismo, describe otra cosa que no es lo que vos Bueno, pensás entonces que es describe una socialismo. joda, describe no sé lo que describe. Bueno, está bien. En su mirada, él se ocupa de la cuestión social porque en definitiva está resolviendo el problema que a su criterio, y dicho sea de paso el de la gente, porque es lo que decía la gente en el 2023, ¿cuál es el tema que a usted más le preocupa? La inflación. ¿Cuál es el tema que segundo más le preocupa? La inseguridad. Se está ocupando de los dos flagelos que él considera eran los más importantes y los que se supone que la gente, entre comillas, eligió. Sería conveniente que se empiece a preocupar de los que hoy le preocupan a la gente Bueno, según seguramente todas las encuestas. Habrá nuevos temas porque las demandas Sí, son pues. ilimitadas. Hoy le preocupa perder el trabajo. Bueno, hablando de eso y retomo, ¿no? Porque es cierto, hay, a ver, la inflación sigue siendo, ahora seguimos teniendo números altísimos, Altísimo. 4%, más Coincido. allá de que es mejor al 20 y pico, es alto, pero desapareció, si vos preguntás en general, desapareció el miedo a ¿Por una qué? hiper. ¿Por Y qué? porque creo que sostenidamente se viene bajando y porque tiene confianza el Eso, presidente. porque tiene expectativa de que eso va a seguir bajando. Pero así como desapareció, apareció otra preocupación que es mantener el empleo o que con lo que yo gano con mi empleo me permita, escaparle a la pobreza. Pero es razonable. Una Entonces, vez que vos superás un problema, aparece cualquiera que otro, sea, no, sin está duda. el otro. El otro ya está, pero vos lo ponés arriba de la mesa porque resolviste alguno. ¿Cuál es el digamos. futuro que vos ves del empleo en Argentina? Yo creo que también se habla de esto, ¿no? Sí. Todo el tiempo se habla de esto. Las expectativas económicas que hay con Argentina, que no son las del gobierno, sino los que dice la gente que está afuera, los operadores, los actores económicos y la gente también, ¿sí? Sí. Es que Argentina va a reactivarse. Después podemos discutir si se va a reactivar más rápido, más despacio, pero se va a reactivar. Y esto no hay pronóstico que diga, ningún pronóstico que diga que Argentina no va a reactivar en los próximos meses. Después la discusión está en el cuándo y en el cómo, pero nadie habla de que esto viene para abajo, de que va a haber más desempleo, no viene por ahí la cosa. ¿Eso por qué está planteándose? Porque si la macro tiene algún nivel de resolución, hay un montón de variables que se empiezan a acomodar por sí mismas. Y el presidente entiende que si se arregla lo financiero y se arregla lo macroeconómico, lo microeconómico camina. Si lo macroeconómico no se arregla, como ya ha pasado en la Argentina históricamente con sus cíclicas crisis, jamás se endereza. Es todo retórico, muy linda la discusión, pero Argentina viene de tropiezo en tropiezo y Pero, sería muy Alberto, cínico no visualizarlo. Alberto, Y- ¿cómo reactivar el empleo? Con inversión. Sí, bueno, perfecto. Si vos fueras un inversor extranjero, Sí. ¿vendrías a poner tu plata en Argentina? A ver, depende en qué rubro usted. Hay casos en corriente ya que existen, digamos. Ojo. Y, Ojo, y- al corriente viene una empresa, Claro, ejemplo continuo. una gran Sí, empresa después de cuánto tiempo. de antes. La primera gran, Ese gran es un inversión tipo de de- los últimos 15 pero- Estamos años. tipo de hablando de inversión. cuál, de Pero de continua. mucho antes, sí. perdón, Pero de no mucho, solo de corriente, perdón, de toda Argentina. de ese mucho es un antes tipo de Milei, inversión. El otro tipo de inversión que la extranjera es cuando se da un marco de seguridad jurídica. Perfecto. ¿Hay y un seguridad marco- jurídica en Argentina? No todavía, claramente Y entonces que no. vos- Bueno, pero la pregunta es que Escuchá, no haces nada. A ver, ¿sí? ¿cómo? A ver, esto me no es preguntaba, mágico, me preguntaba, Gustavo. ya sé, perfecto. Me estaba preguntando, hoy me preguntó mi mamá, viste que me dice, Milei se está yendo mucho al extranjero, pero no está viniendo ninguna empresa a la Argentina. Digo, mamá, si yo fuera un inversor extranjero, le diría a Milei, escuchá, garantízame que no me van a bloquear a los moyanos la entrada a mi Sacame el cepo fábrica. cambiario. Sacame el cepo, déjame que yo resolver gire la presión utilidad. impositiva. Es decir, Bueno, hay muchos temas que resolver para que venga la mega inversión extranjera. Hoy hay un régimen como el RIGI que no estaba antes, podrá ayudar, podrá colaborar. Y hay muchos argentinos, que ahí también está la apuesta, en otro nivel, que seguramente van a intentar apostar por la Argentina si consideran que hay reglas de juego relativamente claras y estables. Ahora, eso otra vez no es mágico. Si la gente siente que eso va a funcionar, lo va a hacer. Y si siente que no va a funcionar, no lo va a hacer. La inversión es lo único que te garantiza empleos genuinos. Salvo que vos lo que quieras es emitir dinero, tomar empleados públicos, repartir plata, que es una receta que ya probamos y que no funciona y que además pero es por indigna. supuesto, a mí me encantaría que viniesen grandes empresas extranjeras a la Seguro. Argentina. El tema es, ¿quiénes vienen? O sea, nadie quiere venir a la A Argentina. ver, otra vez. Creo que se están haciendo las cosas que se tienen que hacer para que eso suceda. ¿El otro camino cuál es? Digo, si vos no construís esa seguridad jurídica, las normas adecuadas, generar un clima de negocio positivo, nunca va a pasar eso. No, jamás. Entonces, Alberto, bueno, la tarea es construir ese espacio para terminaremos que como suceda, Venezuela. digamos.
Y bueno, por eso. Hay un capítulo que no resuelve el Estado y en estas circunstancias se saca el problema encima. Hoy hablamos de inversores foráneos. ¿Qué es lo primero que te piden los inversores? Seguridad jurídica, sacame Lo de siempre. Y rentabilidad, perdón. A ver, Sí, por supuesto. y te pregunto, rutas, energía, agua, el Estado, no, yo no tengo nada que ver. A ver, otra vez, en esta circunstancia, por eso va de nuevo la lógica esta que planteaba Tito. Esa lógica es, yo no puedo seguir gastando y emitir dinero para financiar la ruta, el camino, el puerto, qué sé yo, porque eso lo paga el más pobre, no lo paga el empresario, no lo paga la clase media. Pero eso, lo paga perdón, el más perdón, vulnerable. perdón, Esperá que termine, perdón. lo mismo que decís. Entonces, para mí, ahí cuál es el problema. El problema es que el huevo y la gallina, ¿qué hacemos primero? ¿Sí? Claro. Entonces, nos suspendemos la obra pública, seguimos emitiendo dinero, seguimos cobrando altos impuestos y entonces tenemos ruta. No van a venir las inversiones, porque con alta inflación no van a venir, con falta de infraestructura no van a venir y con reglas claras que no están tampoco van a venir. Entonces, necesitas un equilibrio en eso. Ese equilibrio no es o esto o lo otro. Hay que encontrar una combinación. Y creo que esa combinación, otra vez, lo paradigmático de la discusión política en Argentina hoy para mí es que los tipos que no lo hicieron te vienen a explicar cómo se hace, ¿sí? Y yo creo que ahí tenemos que ser suficientemente honestos intelectualmente para decir, mira, yo no encontré la solución, ¿sí? Yo goberné X cantidad de tiempo, le busqué la vuelta, no le encontré la solución. Retóricamente sé cómo se hace, pero paradójicamente cuando me tocó gobernar, me dediqué a hacer otras cosas. Perdón, te pregunto. ¿Cuál es tan cosa incorrecta, hecho sea de paso, no? Te pregunto, porque vos dijiste, y muy Preguntar bien... y guardar la respuesta, porque hay un entrevistado. Te Sí. pregunto, vos me decís muy bien que todo lo que se haga de infraestructura, gasto público, hoy lo financian los más pobres. Y es cierto, porque nuestro sistema impositivo es regresivo. Y esto se lo dije, y lo dije públicamente, durante todos los gobiernos anteriores, así que lo puedo decir. No soy de los que antes decían que no. Nuestro sistema siempre fue regresivo y ahora empeoró, porque le vas a cobrar ganancia a los que trabajan sobre el sueldo y eliminaste los impuestos a bienes personales. Entonces, lo que hay que hacer para que las obras públicas, lo que se necesita, la educación, lo paguen los que tienen plata y no lo pague el pobre infeliz que tiene un salario, es hacer un sistema fiscal progresivo, que paguen los que más tienen. Y eso este gobierno no lo quiere hacer. Todo lo contrario, no lo piensa, ¿o sí? No piensa eso. Guardar la respuesta en los No, ya lo dijo, ¿no? Carlos Fara, que está en contacto con nosotros, que es analista político. ¿Cómo te va, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Acá encendido el debate, ¿no? En relación a lo que tiene que hacer el gobierno, lo que hace, lo que no hace, el acompañamiento que tiene. Bueno, te sumo a esta charla, después vamos a hablar del escándalo de Alberto Fernández y cómo esto puede jugar en el futuro del armado de un espacio opositor o no. Milei ¿está más fortalecido que cuando asumió o está más debilitado? Estamos a ver, algunos decían no llega a 3 meses, no llega a 6 meses, no llega, y sin embargo el hombre sigue y a la luz de lo que pasa parece como que se fortalece. Pero ¿qué dicen los estudios de opinión que ustedes hacen? A ver, separemos lo político de la opinión pública, ¿no? En términos políticos, está claro, digo, no hay ninguna amenaza a que... ni digamos de continuidad institucional, ¿no? Digamos, nadie se le imagina, no hay masa crítica en la política argentina para que suceda algo distinto y por supuesto dependerá mucho de los resultados de la sostenibilidad, digamos, del esquema económico. Tiene aprobado el paquete de ley base como para poder avanzar sobre sus reformas. Digamos, obviamente no es todo lo que el gobierno hubiera querido, pero no está mal. Desde ese punto de vista, teniendo en cuenta que es el gobierno parlamentariamente más débil desde el 83, está claro que va sorteando el aspecto político sin mucha dificultad, y, como digo, obviamente con las limitaciones del caso. En términos de opinión pública, ha ido habiendo un progresivo desgaste que se notó más en julio. Venía más o menos en un punto de equilibrio entre aprobación y desaprobación hasta junio. Obviamente empieza a terminarse la novedad, que siempre genera algún tipo de expectativa. Segundo, si bien es cierto que ha bajado la inflación, también es verdad que se
desplazó la prioridad de la sociedad de la inflación al tema de desocupación por la recesión, y en función de eso los próximos tiempos obviamente van a ser complicados hasta que se empiece a notar alguna recuperación económica que realmente se sienta en la calle más allá de lo estadístico. De manera que yo te diría, en términos de opinión pública, obviamente va teniendo un desgaste, no es fatal, no es terrible, y en términos políticos la ha llevado un poco mejor de lo que se hubiera esperado al inicio. Todo esto que está pasando con el expresidente Alberto Fernández, ¿es neutro para Milei? ¿Lo beneficia? ¿En algún punto lo perjudica porque la sociedad se pone como en la mira y empieza a mirar a sus políticos en lupa y dice, a ver, pero la tiene a Yuyito González y no es farandulizar? ¿Cómo impacta todo esto? Mira, de corto plazo lo favorece porque está claro que la contrafigura de lo que finalmente la sociedad termina evaluando como lo que fue la gestión de Alberto, y esta gestión en diversos aspectos le ayuda a marcar la contrafigura, ¿no? Un poco el metamensaje de Milei de los tweets, de los posteos que hizo en estos días pasados es algo así como fíjense de lo que nos salvamos, ¿no? Eso por un lado. Ese marcar la contrafigura entre un Alberto débil y un Milei con autoridad presidencial, con liderazgo, sin tener que depender de Alberto, digamos, como en su pelea con Cristina, más algún resultado desde el punto de vista inflacionario, le sirve y eso le hace ganar tiempo, ¿no? Pero digamos, aun cuando tengamos bastante tiempo en el candelero el tema Alberto, eso no evita que Milei sea juzgado por las cuestiones, digamos, económicas, ¿no? Dice, no están los resultados económicos, por muy mal que le vaya a Alberto en sus causas judiciales, eso una cosa no evita la otra. ¿Quién es el alter ego de Milei? Es decir, uno podía en algún momento rivalizar y decíamos Macri y Cristina. Nunca, digamos, Alberto estuvo ubicado en ese rol de líder de una oposición. En su momento a Milei parecería que se lo podía poner en la vereda de enfrente, no sé, de algún dirigente del PRO, pero no queda quién es, digamos, su rival político, como para hacer esa cuestión de plantear el enemigo y ante eso diferenciarse. Totalmente, porque Cristina, que sigue siendo la figura más importante de Unión por la Patria, es una figura desgastada, no solamente en la opinión pública, sino también, digamos, va pasando el tiempo y se va desgastando su liderazgo dentro de la propia Unión por la Patria, que tiene, digamos, una serie de conflictos importantes. Y además porque el propio público que votó a Massa el año pasado ya piensa que difícilmente Cristina vaya a volver a ser candidata alguna vez, entonces eso se va de alguna manera diluyendo el protagonismo político que pueda hacer, amén de que, digamos, no, más allá de ciertas cuestiones que ha tenido que salir puntualmente, como el caso Alberto, como el tema de el juicio por el atentado, después no se la ve teniendo acciones políticas en donde conduzca, y eso obviamente diluye. Entonces, desde ese punto de vista, te diría que entre eso, el desgaste que tiene el propio Macri, ¿no?, más el quiebre dentro del PRO, va a pasar bastante tiempo hasta que veamos alguna figura alternativa con fuerza política frente a Milei. Buenas noches, Carlos. Además, ¿es como que busca los adversarios para responder? Sí, obviamente sí, digamos, busca los adversarios que le convengan en cada circunstancia. Me parece que desde ese punto de vista, en eso tiene el juego facilitado, ¿no? Porque aun cuando Unión por la Patria sea la primera minoría en las dos cámaras, está claro que tiene dificultades de conducción y tiene dificultades de fijar agenda para confrontar con el gobierno de Milei. Pero la confrontación no es solo contra Unión por la Patria, sino que cuando encuentra alguna alternativa como para mostrar son parte de lo que él permanentemente denunció, lo hace. Pasó con gobernadores del sur,
pasó con algunos referentes de la Unión Cívica Radical, o sea, siempre busca adversario un poco más débil para enfrentarlo. No, totalmente así. Lo que pasa es que, bueno, seamos realistas, cualquiera de esos nombres que podamos poner, Nacho Torres, Lustó, entre otras figuras, está claro, digamos, que no tienen la estatura política de Cristina, ni están parados en una fuerza política de esa magnitud también. Fara, buenas noches. Habló de fijar agenda. Lo estuvimos debatiendo, lo estuvimos charlando respecto a cuáles son las principales preocupaciones de los argentinos. En su momento era el tema de la inflación, ahora el tema de la posibilidad de la pérdida del empleo, de la desocupación, etcétera. Situaciones como esta que ocurrieron con toda la polémica en torno al expresidente, ¿no hacen quitar el foco de la opinión pública respecto a cuál es la agenda que deberíamos tener? O sea, como la gente está viendo un reality o una novela y de esa manera pierde de vista cuál es el principal problema que están atravesando los argentinos. A ver, el caso Alberto, así como antes el caso Loan, son incidencias coyunturales en la opinión pública. No, digamos, es un pasatiempo, si uno quiere, desde el punto de vista noticioso. Porque eso no modifica la realidad. Digo, que Alberto tenga problemas judiciales no modifica la realidad, ni el tablero político. Entonces, digo, al final, más allá de la coyuntura mediática y noticiosa, las prioridades de la gente no cambian y no se corren por este tipo de situaciones. Es simplemente, digamos, un rato de tiempo, porque, digamos, ya las noticias primero empiezan a ser un poco repetidas, ¿no? Nuevos chats, nuevos videos, con lo cual tampoco le agrega mucho a la cuestión. Y segundo, porque, bueno, después la atención de la gente va cayendo. Insisto, sobre todo sobre una cuestión que, más allá de la indignación que pueda generar, no modifica la realidad cotidiana. ¿Cómo te va? ¿Cuánto va a durar esto? ¿Unión por la Patria puede perder votos? ¿Esta es una tormenta perfecta pero momentánea o puede tener efectos en el mediano o largo plazo? Mira, primero la elección, o sea, las PASO van a ser dentro de un año, o sea que en un año en Argentina puede pasar de todo, ya lo sabemos, mucho más en situación de crisis económica. Segundo, no es, digamos, es una obviamente mala noticia para el espacio peronista kirchnerista, pero también es absolutamente cierto que digamos, así como va, es una cuestión individual de Alberto, tanto lo que tiene que ver con seguros como lo que tiene que ver con violencia de género. De manera que yo te diría, no va a perder votos del núcleo duro. Por supuesto, obviamente, eso le pone límites como para poder volver a captar votante independiente, pero insisto, dentro de un año veremos. Carlos, le hago la última pregunta, porque no nos concentramos por ahí en esto que decís, por ahí es hasta un entretenimiento. Pero, ¿qué rol va a tener Macri y el PRO en este esquema? ¿Va a ser un aliado? ¿Se van a fusionar en una propuesta conjunta? Mirándolo electoralmente, camino a las PASO. ¿Van a competir en PASO? Va a ver, primero no creo que haya fusión, si es por la voluntad de Macri y la mayor parte de la dirigencia, no creo que haya fusión. Segundo, creo que va a ser una relación muy tensa hasta ver en qué está el gobierno, ¿no? En mayo del año que viene, justo previo a que se definan alianzas a principios de junio. Porque no creo que no creo que el Congreso haga caer las primarias. Entonces, creo que hoy lo más probable es una alianza electoral mirando para el año que viene, siempre y cuando haya ciertas cosas básicas, ¿no? Por ejemplo, que Macri sea candidato a senador nacional por la capital federal, ¿no? Una elección que con el apoyo de la Libertad Avanza, el programa de la Libertad Avanza, obviamente ganaría, volvería a un rol institucional y desde ahí tendría un poco más de músculo político. Pero yo creo que en el medio no vamos a tener novedades de ese tipo. Me parece que la situación va a seguir siendo tensa, entre otras cosas porque Macri, como muchos en la Argentina, tiene algunas dudas, algunos interrogantes respecto de cuán consistente es este esquema económico y en qué momento
un traspié en la gestión de Milei lo pudiese obligar a llamar a Macri en busca de ayuda. Carlos, gracias, muy amable como siempre. No, por favor, un placer. Carlos Fara, que es analista, bueno, contando, haciendo una lectura de este momento. ¿Coincidís, Alberto, sobre todo en esta última parte que tiene que ver con los aliados y la relación con el PRO de Macri, ¿no? Que van a ser tensos los meses que se vienen? Sí, seguramente se irán ordenando a medida que se acerque la fecha electoral. Todavía no sabemos si va a haber reforma electoral. ¿Para vos va a haber paso el año que viene? Y es una posibilidad, estar en la conversación. O sea, ¿no? hoy están, o sea, hoy hay... no están eliminadas. Habrá, creo yo, un intento de reforma electoral en los próximos meses, probablemente boleta única, probablemente la eliminación de las PASO. Después hay que ver si hay consenso en el Congreso, donde el gobierno no tiene ni por cerca mayoría, tiene que tener acuerdo de las fuerzas políticas que habitualmente están acompañando. Y después, cuando tengamos esa regla clara, vendrá la discusión de cómo y cuándo van a ser esos procesos electorales. La sensación a priori es que no hay ahí posibilidad de una fusión ni nada que se le parezca. También hay riesgos ahí, ¿no? Digo, muchos partidos políticos, la Unión Cívica Radical, el PRO, toman determinados riesgos porque me da la sensación de que la elección del año que viene va a ser un plebiscito. Va a ser un plebiscito de la gestión. Y en el plebiscito de la gestión puede haber ahí partidos políticos que habitualmente tienen mucha musculatura, pero que en un escenario donde hay un presidente de la nación que dice, quiero saber si me acompañan o no en lo que resta del mandato apoyando la gestión, bueno, la Libertad Avanza puede tener un rol que por ahí algunos hoy le bajan el precio, pero que no deja de ser la fuerza política del presidente. Entonces creo que ahí no hay que equivocarse con las lecturas. Yo creo que hay mucha gente en el sistema político que sigue leyendo la política con una lógica del 2021, ni siquiera con la 2023, y creo que se pueden equivocar, porque en el 2023 cambiaron las cosas. No nos olvidemos que nosotros venimos de un año electoral en el que Milei no pasaba la PASO, no llegaba a la segunda vuelta, no podía juntar fiscales, no podía ganar, no podía asumir, no pasaba fin de año, no terminaba marzo, y los muchachos le vienen fallando una tras otra los pronósticos. Entonces, ahora dicen, no, esto va a ser así. Yo no tengo por qué pensar que van a acertar si la secuencia de errores no es uno solo, sino una lista, ¿no? Vos decís, o sea, leen la situación actual con el método viejo, digamos. Y con 2023, un prisma que le conviene. Bien. ¿Crees que eso mismo va a pasar en la provincia? No lo sé. O En sea, la provincia también hay una evidencia empírica diferente, digamos, ¿no? A ver, yo creo que en Corrientes están pasando cosas, por supuesto, y el gobierno tiene un ciclo largo, tiene una alianza política con otros partidos. Lamentablemente ha ocurrido la tragedia de Loan, que nadie puede desconocer que participa del proceso electoral. Hay un presidente de la nación de otro signo político, hay inclusive también acuerdos ahí entre el gobierno provincial y el gobierno nacional en el Congreso. Digo, ahí hay un escenario que no es el anterior. Tampoco hay liderazgos en el peronismo como sí los había antes. Y creo que está muy difuso. Hoy a ver, Alberto, ese pronóstico, ¿no? A ver, Alberto, vamos a hacer un juego. Vamos a suponer que en la conversación esa que estuviste en el despacho del presidente, yo soy Milei, jamás lo sería, pero bueno, juguemos. Y te pregunto, che, Alberto. Despeinate un poco. Eran los dos arqueros. No tengo, eran los dos arqueros. Necesitaría pelo primero. Sí, lo único que tengo en común es que yo también soy arquero, pero... ¿viste? Bueno, la pregunta, te hago la pregunta, decime, Alberto, y en Corrientes, ¿qué hacemos? ¿Qué le aconsejarías? ¿Qué le aconsejarías? O sea, vos siendo Milei le yo siendo Milei le pregunto a Alberto, profundo conocedor de la política correntina. Pero opino como ¿qué hacemos? ¿Hacemos un informe completo? Como hacemos? A ver, yo creo que el mapa político en Corrientes está absolutamente abierto, eso no tengo duda, digamos. Está abierto por circunstancias que exceden a lo que está pasando. No nos olvidemos, Encuentro por Corrientes, que la alianza que gobierna fue durante mucho tiempo una especie de freno para otros procesos políticos. En algún tiempo con el Partido Nuevo y todo lo que significó el Partido Nuevo para la historia política correntina, y en otro momento diferente, un freno para el kirchnerismo. Y como tal, funcionó. La pregunta sería, hoy, esa alianza política, ¿el freno a qué es? ¿Qué hay del otro lado que haya que frenar o que haya que representar? Y es un gran desafío para la alianza gobernante. Entonces creo que está la mero abierta. Además hay actores políticos que pueden jugar. ¿Qué hago entonces, Alberto? A ver, ¿Qué hago? ¿Qué hago con la Libertad Avanza? Yo creo que al presidente de la Nación no le preocupa en lo más mínimo lo que pueda pasar en la política. Pero el juego doméstica impone porque le preocupa. En este caso te pregunta. Es un Milei agitado. Dale, ¿qué le aconsejarías? Si pensara como vos no estaría. ¿Qué le aconsejarías? No, seguro. Claramente. Dios me libre y me guarde. Bueno, ¿la Libertad Avanza va a presentar candidato o no? Y no lo sé. ¿Qué le aconsejarías? A ver, si yo miro la foto del 2023, hubo distritos donde el partido del gobierno
del hoy gobierno, en ese momento oposición, presentó candidatos, y hubo provincias en las que no presentó candidatos. Es más, hubo provincias en las que presentaron candidatos y el presidente bajaron. El presidente dijo, esa fuerza política no es mía, ¿sí? Yo no tengo nada que ver con eso. ¿Sí? Bueno, ¿deberían presentar o no candidato a gobernador el año que viene? No lo sé, va a depender mucho de cómo se configure lo que pasa en la política correntina, lo que pasa en la economía, y lo que pase, que creo que es un dato determinante, la alianza que hay en términos legislativos nacionales entre el hoy gobierno provincial y el hoy gobierno nacional, porque no hay duda alguna que en el Senado y en diputados hay legisladores del gobierno provincial que responden a la fuerza política del gobierno provincial, que acompañan parte de este proceso de reforma, muchas veces con críticas o con observaciones, pero acompañan, ¿no? Se hace que no, pero es un muy hábil político, todavía no me contestó. ¿Qué le aconsejaría? Vamos a llevar un candidato de la Libertad Avanza puro, pongamos un candidato nuestro, y que los demás vengan, aliémonos y aceptemos, por ejemplo, ser vicegobernador de alguien. Yo estoy muy alineado con que los problemas del país se arreglan primero resolviendo la economía. Alberto, no estoy convencido de que los problemas se resuelvan domésticamente. Creo que hay todavía un enorme paso que hacer en el medio, y que está bien que el presidente de la Nación esté concentrado en eso, porque la historia política de la Argentina son presidentes preocupándose por elecciones y no presidentes preocupados por gobernar. Esa es lamentablemente la lógica de la política argentina. Y no nos fue bien con esa lógica. Te contestó. Cuando el tipo que está sentado en el sillón de Rivadavia está preocupado con la próxima elección, no gobierna bien. No, pero la próxima elección nacional es una cosa, y en Corrientes tenemos elecciones a gobernador. Claro. ¿Vos le aconsejarías entonces no te metas en la elección a gobernador? No, ni que se meta ni que no se meta. Peina, ¿cómo está que no se mete y que se meta? La fuerza política que, entre comillas, hoy lidera es naciente, le faltan cuadros en un montón de distritos, no se sabe todavía muy bien cuál es la configuración política de ese espacio, no hay líderes naturales tampoco allí, ahí también me parece que hay malas lecturas, ¿no? Esta idea de que yo pertenezco a una fuerza política, va a venir alguien, me va a ungir, no funciona más así, muchachos, eso es viejo, eso responde a la lógica anterior. Decirle a varios, Alberto, pero todavía hay muchos que razonan así. Dentro de la sugerencia, preocupémonos por la legislativa nacional. Eso sí. Acordemos con el que mejor está posicionado para ver si podemos intercambiar. El paquete de la ley bases salió, digamos, fraccionada. Sí. Salió fraccionada porque hubo muchos sectores de la política argentina que dijeron esto no, esto no, esto no, esto no, inclusive muchos que apoyaron la ley base. Exacto. Entonces, ¿el presidente qué quiere? Que salga la ley base original. Es decir, y que quiere hacer más reformas. No las puede hacer porque no tiene un bloque parlamentario de volumen. Va por ese bloque parlamentario. Y lo dijo públicamente, esto no es ningún secreto, no hay que ir a ninguna reunión privada para escucharlo, porque lo dice todo el tiempo en los medios de comunicación cuando le preguntan. Él quiere que le vaya bien en la elección de medio tiempo, conseguir los legisladores necesarios para hacer las reformas que faltan y ir por el proceso que imagina, digamos, que va a sacar a la Argentina adelante. Después, hoy te lo pondría en estos términos. ¿Necesita el presidente Milei tener gobernadores propios? ¿Necesita tener intendentes? La verdad que empíricamente está demostrando que no lo necesita. ¿Le facilitaría? Probablemente sí. Quizás en una segunda etapa este gobierno se plantee la posibilidad de construir eso. Hoy está obsesionado por tratar de resolver el problema de la gente, resolver la economía, cambiar la matriz política, cambiar la lógica de la discusión política, y me parece un desafío suficientemente grande como está preocupado, y lo digo con mucho respeto, ¿no? Como está preocupado por cómo van a ser las cuestiones en ciertas provincias para ver los legisladores y temas que son importantes localmente, pero no son importantes en el contexto de la macro. Seamos realistas, tampoco necesita legisladores y él logró un montón de cosas. Acá me dicen, ¿qué opina de los imitadores del estilo Milei? O sea, si no sé, candidatos que tienen... Y parece que hay candidatos o personas que buscan, digamos, emular ese estilo. Fuera la casta, con una motosierra. Es difícil. Primero que hay que tener las credenciales para eso. O sea, lo primero que hay que tener no es una cuestión actoral esto. Es una cuestión de si tenés legitimidad de origen. No, yo... Conociendo a los actores digo, cuidado que Milei es un liberal declarado, Milei no es un liberal simulado, entonces intentar copiarle el modelo, hay que exprimir. O sea, gritar fuera la casta, fuera la casta, ¿no? Hay que estudiar mucho, hay que saber mucho, hay que entender mucho, si querés inclusive parecerte, no alcanza, y la gente, otra vez, la gente no es tonta. Subestimar a la gente pensando que uno puede actuar un poco y parecerse a una cosa es faltarle el respeto a la sociedad. La sociedad eligió a ese candidato en un contexto. Ese contexto era bastante complejo. Problemas económicos de todo tipo, problemas políticos de todo tipo, un cansancio, un hartazgo. Bueno, eligió otro modelo y hoy estamos caminando por ahí.
adelantarnos me parece medio peligroso. Gracias, Alberto. Bueno, entonces no vas a ser candidato. No. Conclusión ¿No te sentaste en el Señor de Rivadavia? No. ¿No te invitaron cerveza? Tampoco. ¿Cerveza tampoco? No te dijeron. Muy ¿No te frugal dijeron todo, botellita de agua mineral. No ¿No te te dijeron dijeron cosas lindas. ninguna pregunta de esas? decime cosas lindas? Tampoco. ¿Nada más? ¿Nada? No. Gracias, Alberto, como siempre, por la predisposición. Bueno, tengo mensajes y vamos a seguir hablando.